Hola a todos, soy Miguel Ángel Trentano y quiero daros la bienvenida a mi nuevo canal de YouTube llamado Estrellas Anónimas del Motociclismo. Os voy a contar una historia que pasó en las décadas de los años 70, 80 y 90. Soy uno de aquellos que, como muchos, participé en aquella época. Historia de pilotos, mecánicos y gente apasionada al mundo de la moto de carrera de velocidad. En una época dorada del motociclismo que forjó leyendas, no solo en la pista, sino también fuera de ella. Aquí vamos a contar historias de pilotos valientes, atrevidos, audaces, que arriesgaron todo por la velocidad, su verdadera pasión. De mecánicos ingeniosos que con apenas herramientas básicas y pura pasión lograron proezas que desafiaban la lógica. De pequeños sponsors apasionados que hicieron posible que los sueños se convirtieran en realidad. Estas son historias no contadas, rostros olvidados que hicieron sacudir el asfalto de los circuitos. Y aunque no todos alcanzaron el reconocimiento merecido, dejaron una huella imborrable en el mundo de las dos ruedas. Prepárate para descubrir anécdotas, triunfos, fracasos y volver a revivir el espíritu de una época, donde lo que importaba no era el reconocimiento, sino la pasión por la velocidad. Sube el volumen, agarra fuerte el manillar y comenzamos este viaje por la historia del motociclismo. Es un placer estar hoy con José Sáez Calabuig, piloto destacado de los años 80, alcanzando el impresionante título de subcampeón de Europa en 80 centímetros cúbicos, entre otros títulos nacionales, y participando en el Campeonato del Mundo en los inicios de los años 90. Hoy nos va a contar su trayectoria deportiva desde sus inicios. ¿Quién fue tu mentor? Mi mentor es uno de los amigos que tú también conocerás, que fue que juntos empezamos en esta aventura, que es Carlos Pons. No sé si te suena, que es un chico que trabaja con Vicente Ferrer. Sí. Y él y yo éramos íntimos amigos y nos decidimos, pues con otros más amigos, a comprar una moto y decidir probar. Simplemente era probar. Recuerdo yo que siempre iba contigo a todo. Sí. A todo. Carlos ha sido siempre Carlos. lo mío al 100%. Se empezó con una Derby, que entonces se modificaban todas las motocicletas, y el mecánico que yo tenía entonces era Tomás Pedrón, que era un señor también que ha estado trabajando con Ricardo y todo eso. Y él tenía el taller en Carcaixent. Lo que pasa es que vino la pantanada, El 82. que es una desgracia como las que ha ocurrido ahora últimamente con esto de la Dana, y él era el que me facilitaba la moto era de él, y subíamos a las carreras y eso era como la mayoría de gente hacía en esa época. Decidimos participar en carreras de pueblo, como todos siempre se han hecho, pero bueno, yo era muy jovencito, tenía 16 años, 17 como mucho, y decidimos participar en el Campeonato de España. ¿En la Copa Junior entonces? En la Copa Junior, correcto. Y era en el circuito de la Jarama, no habíamos ido nunca a un circuito de estos como los que hoy en día hay, y como era solamente a una carrera el título, pues quedamos segundos y quedamos subcampeones. ¿Y quién te ayudó, digamos, económicamente, o te lo pagabas tú, entre todos los amigos? Como todos hacían entonces. Se conseguía, pues mira, con un amigo que tenía un pub, y él facilitaba pues el dinero para el vehículo para desplazarte, la gasolina, conforme hacían todos, todo el mundo lo hacía así en aquella época. La moto era una Derby. Una Derby. ¿Una C6 o...? No recuerdo si era una Derby Diablo, pero bueno, como las motos eran, cuando salían de fábrica, eran motos de tipo de cross, entonces se modificaban toda la estructura de ellas y se bajaba toda la moto y se hacía una moto de carretera, de velocidad. Sí. ¿Dónde fue tu primera carrera? Pues no lo recuerdo, sinceramente. Puede ser Guadassuar, puede ser La Virique, porque en toda la ribera hacían carreras en todos los sitios. Casi todos los domingos. Sí, prácticamente todos los domingos. Y entonces nos decían que estábamos locos por correr en esas circunstancias, pero bueno, era lo que nos gustaba y era lo que nos llenaba. Utensilios de faena, mono, casco, todo prestado. Sí, todo prestado. A mí me lo facilitó Vicente Ferrer, bueno, por mano de Carlos. Siempre todo lo que ha ocurrido en mi vida deportiva siempre ha sido todo porque Carlos... De la mano de Carlos. Era un chico que creía mucho en mí y éramos muy amigos y tirábamos para adelante. Casco, pues el que podía conseguir él en ese momento, que se lo podían dar. Y el mono, pues el de Vicente Ferrer fue el primero que
que me fundé. Como éramos más o menos de la misma estatura y de la misma fisonomía, pues cuando corría. En mi vida han habido personas que siempre han pasado por mi lado. Hay algunas que siguen estando en vida, gracias a Dios. En aquel momento, cuando ya nos metimos un pelín más en todo el mundillo este del motociclismo, pues apareció Blay. Blay ha sido el mecánico mío y todas las peripecias que se han podido pasar en el mundo del motociclismo las hemos pasado él y yo. Porque solamente a las carreras íbamos él y yo. Te hablo de carreras pues fuera de España o por las rodalías, cuando íbamos a la Bañeza y todo esto, pues... Sí, pero... Blay era la persona que siempre estaba a mi lado. Una anécdota también que nos pasó en el... Yendo al circuito de Jarama, porque entonces en aquella época el único circuito en el que se participaba era el circuito de Jarama. Y íbamos Carlos y yo con el remolque y volcamos el remolque. Sí, tuvimos un pequeño accidente, volcamos el remolque y bueno, y la moto la tuvimos que reparar cuando llegamos allí. Y se corrió como se podía. Y Calafat también, ¿verdad? ¿Corriste en Calafat? Sí, en Calafat he corrido unas cuantas veces, tampoco son muchas las que he corrido allí. Ya. ¿Cuál fue tu mejor moto en Junior, en los comienzos, al principio? Es que... Estaba la Derby, estaba la Rieju, estaba... Cuando ya fui subcampeón de España, entonces... No, perdona, sí, en Junior, cuando pasamos a Senior, y ya entonces... compramos una Rieju, un motor y un chasis de réplica aparte. Y se hizo el injerto de acoplar el motor de la Rieju al chasis de la réplica y con ellas estuvimos participando y ganando muchísimas carreras porque era una moto bastante fiable, no rompía nunca, porque lo que nos pasaba a nosotros era que siempre eran las roturas, porque las motos eran como como oro, como hoy. Y la Rieju era una moto muy fiable, no rompía nunca y corría bastante. La recuerdo. Sí, lo recuerdo. Hemos hecho bastantes rifirrafes. Sí. Eso era en los años 84, 85, ¿no? Sí, aproximadamente. Yo a partir del año 86, creo que fue, 85, 86, fue cuando ya nos lanzamos a participar en el subcampeonato de Europa. ¿En el campeonato de Europa? Adquirimos una Autisa. Entonces sí que tenía yo algunos patrocinadores, como era el Marqueset, que era una empresa que había de ¿cómo se llama esto? De camiones, de trailers y todo esto. Entonces nos facilitó pues lo que pudo en ese momento, ¿no? Y después también estaba una empresa que se llamaba Pascual Hermanos, que era de naranjas y todo esto. Entonces, un almacén y algunos más que podían aparecer y decidimos comprar en aquel entonces una Autisa. Recuerdo, al principio... Sí, la Autisa era de un piloto, que tú también conocerás, que se llamaba Javier de Bon. Se la compramos a él y estuvimos participando en un subcampeonato de Europa, o sea, en un campeonato de Europa. Y participamos con ella y lo que pasaba, cuando una moto... Eso fue el primer año en el campeonato. El primer año que participamos en el campeonato. Y ocasionalmente pues participábamos también en alguna prueba del mundial que nos aceptaban. Entonces participábamos también. Pasa que estas motos ya estaban mucho más apretadas y solían romper bastante. Sí. Pero bueno, contento también de la época con la Autisa, fue una buena moto y... ¿Cuántos campeonatos has conseguido? Campeonatos desde juniors... Campeonatos por desgracia ninguno. Sí. Campeonatos. Ser campeón. Yo siempre he sido el segundo. No, pero subcampeón de España de Junior. En Senior también, ¿no? Subcampeón de España Junior en 80, o sea, Senior, y subcampeón de España Senior en 125. Ah, pues creía que... O sea, en 80 Junior y en la siguiente temporada 80 y 125. Y podios un montón. Muchísimos. ¿Y cuántos años corriste? Desde los 16, 17... Desde el principio hasta que terminó el... Sí, cuando empezamos a correr, que era cuando no teníamos tampoco permiso de los padres para poder correr, entonces falsificábamos... Todo el mundo que viene, todo... Sí, todo dice muy bien. Oye, que era verdad. Pero eran mentiras piadosas, ¿no? Se hacían cosas que era porque te gustaban. Yo falsifiqué las firmas de mi padre para poder... La federación te pedía una autorización de los padres y la falsifiqué. Mis padres no sabían que yo corría motos. ¿Tus circuitos favoritos? Primero en el provincial territorial, como se llama ahora, yo digo en los pueblos, y luego ya pues cuando... En los pueblos los circuitos todos eran iguales, eran peligrosos, pero era lo que había en aquella época y todo el mundo corría y nadie se quejaba. Hoy nos quejamos de todo, pero en aquella época era diferente. Y era muy peligroso también. En aquella época correr en balas de paja, que la rozabas a toda hora, pues era peligroso. Y bordillos. Los bordillos.
Y si le pones más anécdotas, pues la gente, el público estaba prácticamente en sitios que eran increíbles, que un ser humano hoy se pueda poner en sitios de eso para ver carreras. ¿Y rivales duros? Tú has sido uno de ellos. Pero bueno, rivales todos. En general, si te podía decir nombres, yo tuve un rival, no recuerdo bien el nombre, era un malagueño que me ganó él el campeonato. Él también corría con un Arriajo. Uno bajito creo que era, sí, ¿no? No recuerdo cómo le llamaban. Y sí, con el mecánico sí que tuve yo una relación porque participé en unas pruebas en Jerez con la moto de él también. La moto que llevaba el chico este. A ver, en aquella época es que lo que te cuente que tú ya no vas a saber, ¿qué quieres que te diga? Es que todo lo que conseguíamos en aquella época eran todo ayudas. Por ayudas de este, del otro. Si no, por bienes de uno mismo no llegabas a ningún sitio. Si tienes buenos padrinos, pues siempre te bautizan. Y yo tuve buenos amigos, padrinos no. Y al final de todo esto, pues tienes que decidir qué es lo que vas a hacer. Háblame de una persona que creo que fue importante para ti, Ángel Cortell. Ángel Cortell fue muy importante. Fue muy importante. Él tenía un taller de motos en Carcaixent y fue él el que, como si dijéramos, confió en mí, creía en mí y estuvimos 3 o 4 años juntos y fue el que evolucionó la Riaju, el que evolucionó después la Otisa y luego el que optó por la Krauser, que ha sido la mejor motocicleta que he tenido yo. Sí, él venía conmigo a todos los sitios, no él solo. En compañía de Ángel iba muchísima gente, también había un chico que lo apreciábamos muchísimo. También se rompió la amistad por el tema del motociclismo, que era Tomás. Le llamaban Tomás Canet, y ese chico pues era como, para mí como Carlos Pons, era mi mano derecha los dos, porque él confiaba conmigo para todo. Lo que pasa que en el tema del Campeonato de Europa, donde se perdió la última carrera, pues si quedaba quinto era campeón de Europa. Campeón de Europa. Sí. Pero bueno, igual de puntos, ¿no? Que el que sí, al final de la competición el campeón de Europa fue Jaume Mariano, un gran piloto, mallorquín. Mallorquín, sí. Y fue el digno campeón de Europa, porque fue el que ganó él. Y aunque digamos que yo quedé empatado a puntos con él, aquí el que es campeón y el que es su campeón es su campeón. Sí. Y siempre has corrido en cilindradas pequeñas. Sí, 80 menos el último año que participé en el Campeonato del Mundo con la Honda. En 125. En 125, sí, porque la cilindrada de 80 desapareció. Y al desaparecer fue cuando nos quedamos en el Campeonato del Mundo. No tiene nada que ver con lo que teníamos nosotros antes. Hoy en día es todo súper profesional. Hoy en día, si tú le cuentas a un piloto de hoy en día lo que hacíamos, las peripecias que pasamos, no se lo van a creer. Lo tenían que vivir en primera persona para creérselo. ¿Y cómo ves el motociclismo en este momento? El motociclismo es espectacular. Hoy en día las inclinaciones que hacen las motos, el campeonato del mundo de MotoGP, bueno, yo la que más suelo seguir es la de Moto3, es la que más me gusta. Pero bueno, después te vas a MotoGP y es impresionante. Es una cosa impensable. En aquella época no se podía creer que una moto pudiera inclinar a los límites que hoy inclinan las motos. Cuéntame tu última carrera. Esta donde perdiste, digamos, el campeonato de Europa. Donde se perdió todo. Donde se perdió todo. Desgraciadamente. Sí, bueno, el campeonato de Europa en aquella época eran 6 carreras, 6 o 7, no recuerdo. Y llegamos a la última carrera, que era el circuito de Hockenheim. Alemania. Y salimos con una moto que ya arrastraba un problema y no le damos con la solución. Y cuando llegamos a la prueba de Hockenheim, me acuerdo que yo, en teoría, en todas las pruebas que realizamos en el Campeonato de Europa, siempre hacíamos estar en la pole position, sí. Siempre, en todos los circuitos. Y de golpe de repente, pues no solíamos pasar de los 15 primeros. Y en parrilla estaba el 18 y sabíamos que había un problema. Es que era muy raro aquello, ¿eh? Sí, era hacer la pole y luego... La Krauser era una moto de las mejores que he tenido yo, pero no sé, salió ese problema y no dimos con el resultado. Se llevaron encendidos, se llevaron cilindros a Krauser. A fábrica. Ahora que a Krauser también le interesaba que su marca fuera campeona de Europa. Pero bueno, no damos con el resultado. Y hasta incluso solicitamos que nos facilitaran un motor entero, pero eso no nos lo dieron. No nos dieron un motor. Y salimos con lo que teníamos. Y al final de la corrida pues ocurrió eso.
la moto no aceleraba, tenía una punta muy grande, pero no aceleraba. Y el circuito de Hockenheim eran 2 rectas muy largas, en las que yo ganaba posición en las rectas, y luego cuando llegábamos al motodrome que se llama allí, que es en lo que es un tipo un estadio, allí habían unas cuantas curvas reviradas, y allí el piloto que me quitó el campeonato de Europa, Mariano. No, Mariano ganó la carrera, pero yo estuve toda la carrera peleando con un piloto que le llamaban George Seal, y al final el chico este me pasó dentro del circuito, o sea, de lo que es el último tramo de meta. Y cuando yo crucé meta, yo sabía que había perdido ya el campeonato de Europa. ¿Hiciste sexto o séptimo? ¿No? Hice sexto. Sexto. Me quedé en los mismos puntos que el merecido campeón de Europa, que era Jaime Mariano, pero campeón era él. Por situaciones de mejoras, pues fue campeón él. Y terminado el campeonato de Europa, corriste el Mundial el año siguiente. Sí, el año siguiente la federación me facilitó una Honda RS 125. de 125 y decidimos la odisea de participar por mano de Ducados, que lo llevaba a mano de la federación, por mano de Pascual Hermanos y todos los sponsors que en aquella época conocía yo, Servitrans también estaba allí. Habían algunos pilotos que facilitaron que pudiéramos participar en un campeonato del mundo, entre comitas, súper privado también, o sea, porque allí no había nada. Y con esa moto no se podía participar en un campeonato de Europa, en un campeonato del mundo, perdona, porque no tenía prestaciones. Eran todo motos oficiales y semioficiales, y para participar en la carrera solo se admitían a 36 pilotos. Y yo nunca conseguí en todo el mundial, no conseguí nunca entrar en una carrera de campeonato del mundo. Creo que eran 12 carreras entonces en el campeonato del mundo. ¿Pero lo corriste todo el mundial? Sí, lo corrimos todo, excepto Japón y Australia, los demás, todo el campeonato del mundo lo corrimos. Lástima. Fue el único que se hizo completo, menos estas pruebas. Por eso te preguntaba antes si hubieras tenido una buena moto en aquel momento. Pero eso ya no es para José Sáenz nada más. Hay muchísimos pilotos que han sido buenos que se han quedado en el tintero por no tener padrinos. Que no han podido aspirar a más, ni han podido demostrar todo lo que han podido tener, porque es un deporte que si no tienes dinero no sirve para nada. Y cuéntame también alguna anécdota graciosa, algo que te ha ocurrido en el mundo de las motos. Si te lo crees, anécdotas graciosas habrán pasado muchísimas, seguro. Multitud, pero ¿verdad? Yo recuerde, cuando íbamos a los circuitos era reparar moto, subir moto, participar, intentar quedar lo mejor posible y para casa. Y esa era la vida que teníamos nosotros en todos los circuitos. Cuando participábamos en los campeonatos de Europa, que íbamos Blay y yo, pues íbamos como muchísima gente de aquella época, iba a las carreras con el coche, la moto desmontada y dentro del coche. Y es que íbamos así, no íbamos de otra manera. El europeo también, el europeo y el mundial. Dentro del coche, fíjate. Luego en el campeonato del mundo sí que ya teníamos un furgón. Y en el furgón pues llevábamos recambio, llevábamos todo esto y nos desplazamos a hacer el campeonato del mundo ya un poquito... Siempre en Europa, ¿eh? Sí, siempre en Europa. Siempre ya con mejores condiciones. Tenías más medios, tenías un colchón que podías a lo mejor jugar con él. Bueno, el mundo del motociclismo en aquella época era así. Y para terminar en tu vida deportiva, ¿dónde fue tu última carrera? Mi última carrera fue en los años 90 en Cartagena. Cartagena, ¿eso sería campeonato de España, supongo? No, era una carrera de estas que hacían en memoración por algo y nos invitaron a ir a la carrera y participamos en ella y la gané. ¿En 125? Con la Honda que no ganaba nunca nada, con esta gané allí. Era un circuito urbano también. ¿Y tus amistades con Ricardo Tormo, Jorge Martínez Aspar, Champi, todos aquellos? Jorge Martínez Aspar ha sido uno de los mejores pilotos de la época de nosotros y hoy sigue siendo un gran piloto por regentar lo que está haciendo también en los campeonatos del mundo. Como teníamos rifirrafes en las pruebas, pues... No, eso era normal. Claro, entonces yo a lo mejor en esa época, como eres joven, tienes orgullo y te crees que te vas a comer el mundo, pero no era así. Jorge ha sido el mejor y luego pilotos Champi, yo con Acribi, yo los he conocido todos, eran de mi época y la única relación que tenía con ellos era profesional. No tenía amistad con ninguno. Con lo único que tenía un poco de amistad, que lo único que hablaba con él, era con Jaime Mariano, que teníamos una amistad y una rivalidad de las mismas características. Éramos rivales y éramos amigos en el paddock, hablábamos y
Él entonces corría con un equipo oficial del chico este que corría también en 80, creo que era Timmer. Theo Timmer. Theo Timmer. Amistades, yo a Ricardo cuando él corría yo era muy pequeño, entonces tendría pues... No, pero yo te he visto alguna foto con Ricardo. Con Ricardo, sí. Sí, porque él le llevábamos la moto, nosotros tuvimos una Bocasal también, una moto de estas, que era portuguesa, y se la llevábamos a él, porque tenía un pequeño taller en Canals. Estaba Paolo, creo recordar. Paolo, correcto. Creo recordar. Y Paolo era el que nos repasaba un poquito los motores, nos dejaba a punto para ir. Y hasta la amistad que tuve con Ricardo fue esa, simplemente laboral, el tema de reparación de motores y cosas de estas. Y con Probablemente Ricardo ha sido el mejor piloto de todas las historias. Nuestro ídolo, ¿eh? Eso no hay ninguna excepción de que ni nadie que lo pueda decir, ha sido el mejor. Luego con otros, con Jorge por ejemplo no he tenido nunca ninguna relación con él porque nunca hemos hablado tampoco. Era todo, él estaba en un nivel y yo estaba en otro, entonces nunca hemos tenido una relación. Claro, estás en el Mundial y entre los españoles pues siempre hay un poquito de... Sí, bueno, ya te digo, con Jorge no, a lo mejor por desgracia no he tenido ninguna relación con él. Con Champi. Con Champi tampoco. A veces hemos hablado, a lo mejor posiblemente, pero yo creo que ni él me recordará a mí, ni yo lo recuerdo yo a él, porque es que era todo profesional. Es que simplemente nos veíamos. ¿Entraban al circuito, box? Sí, nos veíamos con el casco puesto y cuando nos íbamos para casa con los coches o con las furgonas o con lo que teníamos. Con lo único que sí que tenía relación con él era con el que se proclamó campeón de Europa. Teníamos una amistad en el paddock, nos hablábamos, comentábamos que era Jaime Mariano. Y luego cuando nos poníamos los cascos nos cambiaba la fisonomía y éramos rivales. Y bueno, en aquella época, hoy en día lo que está castigado con sanciones, en aquella época era normal. O sea, el que tú te pegues o que le hagas una, entre comitas, ¿no? Porque el fair play siempre es importante, pero pegarle un golpe a uno o intentar sacarlo de pista, eso antes era mirado normal y creo que todos lo hemos hecho. Hoy en día haces una cosa de estas y sabes que tienes una sanción, pero en aquella época se podía permitir, había más margen de todas estas cosas. Háblame de caídas, lesiones, ¿has tenido muchas? Y yo, gracias a Dios, caídas he tenido muchísimas, pero lesiones, la única que he tenido grave fue en el circuito de Jerez. En la primera vuelta salí primero, y creo que era un campeonato creo que era campeonato de España. Salí primero, entonces iba con la Autisa. Y cuando llegué a una curva cerrada, que era muy cerrada, se me fue el tren delantero y para no querer perder la inercia de la moto, me quedé con la moto cogida con las manos, por lo tanto deslicé con el manillar por todo el asfalto y cuando paré y levanté la moto, me di cuenta que no tenía fuerza. Y me di cuenta que el dedo lo tenía colgando, o sea, se me quedó todo prácticamente colgando. Y cuando me cortaron el guante, vieron que se había quedado todo colgando, solamente por la piedrecita. Ha sido la única lesión y es la única prótesis que llevo actualmente conmigo. Llevo un nudillo de plástico, que es el que me permite, pero bueno, me quedé perfecto. Y seguí participando, me operaron en Dexeu, en Barcelona, el doctor Villarrubias, que era el que entonces nos trataba a todos los pilotos de la época, y me dejó perfecto. Y a fecha de hoy ni lo noto, nada. Ha sido la única. Trofeo, José, ¿cuántos tienes? Trofeos muchísimos. Sí, te puedo decir que más de 200 he conseguido. Sí, al final, cuando ya decidí retirarme del mundo porque las circunstancias no me permitían seguir y hay que encontrar una decisión, y en ese momento la que acepté fue retirarme y dedicarme al trabajo que tengo hoy en día. Fue que cuando terminé, estábamos Blay y yo y pedimos un contenedor y todos los trofeos que habían allí los tiramos todos a un contenedor. Solamente me quedé con uno, que fue la medalla de subcampeón de Europa. El resto, ya te digo, 200 seguro que habían. Todos fueron a un contenedor. Me deshice de todo. Lástima. Bueno, a lo mejor la gente puede pensar, qué decisión más mala. En ese momento la que tomé me costó, pero decidí hacerlo porque estaba muy cabreado. La gente se queda muy tocada al final. Sí, se había terminado una época de mi vida, que yo lo acepté, evidentemente, que no podía seguir.
y hay que aceptar las consecuencias. Y como en ese momento estás con un nivel de adrenalina muy alto, pues la decisión fue deshacerme de todo. Y así fue, me deshace de todo. Motocicletas, todo lo que tenía del mundo del motociclismo fue todo abandonado. Es más, la única conversación que he tenido con pilotos de todo este tema es la primera vez que lo hablo, que es contigo. Y te lo agradezco muchísimo, de verdad. Desde hace 43 años que yo me desconecté del mundo del motociclismo y nunca he hablado con nadie. Algún amiguito, alguna cosita, alguna anécdota, pero Así no. son todas anécdotas. Pues nada, José, muchísimas gracias A ti por haber conseguido lo que haces. Un placer. Venga. Hasta luego.